realmente alarmante. Ya van desde el año 2010 al mes de julio de 2016 cerca de 2.135 personas asesinadas vinculadas al tema de transporte público. Eso pone sobre aviso pues, a los guatemaltecos en relación a los índices de criminalidad que se están dando. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público, las extorsiones son un problema social que radicó hace ya varios años en los empresarios de buses, luego en los pilotos y ayudantes y ahora se desarrolla en contra de los pilotos de taxi, mototaxi, bicitaxi, microbuses, tuk-tuk y hasta en los vendedores de las camionetas. Los presuntos extorsionistas entregan un chip y ya solo queda esperar la llamada para saber cuál es el precio de la vida si no se llega a pagar. Por ejemplo, en ruta 3 y 4 les exigen un grupo, que ahí tienen 3 grupos aparentemente extorsionistas. Uno les cobra 150 quetzales diarios por unidad de transporte, estamos hablando de cerca de 50 unidades. Y luego en los días martes les cobran 350 todos los martes, otro grupo, y el siguiente grupo les cobra 350 todos los jueves. Aquí estamos hablando de cantidades millonarias al año. Aparte de ello, en esta ruta les cobran, de bono 14, les cobraron 2.400 quetzales. Les dieron la facilidad de hacerlo en 2 pagos, una de 1.200 y el otro más recientemente de otros 1.200 por unidad de transporte público. En base a una investigación hemerográfica de la PDH, desde hace 6 años las estadísticas empezaron a mostrar un aumento en los asesinatos, en donde ahora también se involucran policías e inspectores que resguardaban los buses. Desde exigencias millonarias a pilotos hasta 50 quetzales semanales a cada vendedor ambulante. En conclusión, el usuario es el que al final paga las extorsiones, porque el transportista no se va a quedar pagando ese dinero de su bolsa ni el piloto. Lo que simplemente hacen es incrementar la tarifa de transporte colectivo. Por ejemplo, el transporte urbano hoy está designado o autorizado el cobro de 1 quetzal 10 de quetzal por el servicio, y en las unidades de transporte colectivo, bajo ese pretexto, esa justificación, se cobra de 2 o hasta 10 quetzales por el viaje a cualquier hora del día. Edgar Guerra afirma que al año los pilotos y el transporte colectivo pagan 275 millones de quetzales a extorsionistas. Las denuncias revelan que se dan de 95 a 100 asaltos diarios, pero para estas fechas esta cifra aumenta. Se triplica o cuadruplica en el mes de julio, cuando es el pago del bono 14 laboral, en donde se dan cerca de 300 a 400 asaltos diarios a nivel de toda la República, y ese es un subregistro. Son datos que los mismos pilotos de transporte en las diferentes rutas y empresas de transporte, tanto urbano como suburbano, dan o facilitan, y al hacer la sumatoria llegamos a este número, que significa que puede ser más la cantidad de asaltos. Y los muertos los siguen poniendo los usuarios en primer lugar por 2 tipos de hechos. Al oponerse a ser asaltados también pues, son atacados violentamente en algunos de los casos, y por balas perdidas en el tema de extorsiones. Del 2010 a la fecha han sido asesinados 573 usuarios de buses, 561 pilotos de buses urbanos y extraurbanos, 236 ayudantes, 84 presuntos asaltantes, 27 empresarios, 165 pilotos de taxi, 175 pilotos de microbús, 286 pilotos de tuk-tuk y 28 policías que resguardaban el transporte público, lo que hacen un total de 2.135 asesinatos a causa de las extorsiones y asaltos a las unidades de transporte. Según información de los transportistas, se tiene que han decidido, al menos en 2 gremiales de transporte exurbano, de acuerdo a los mismos agremiados, pagar las extorsiones. O sea, si hay algún tipo de números más bajos en cuanto a cantidades de personas muertas o ataques en este año 2016, probablemente se deba a que los transportistas en su desesperación han preferido pagar la extorsión y no necesariamente por accionar del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil.